Ahí estamos grabando. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a charlar del tema que nos une hoy, que es simple, lisa y llanamente las tormentas solares y la posibilidad de que nos afecten. Hay una cosa que se llama clima espacial. Y el clima espacial tiene que ver con todo esto. Es una ciencia relativamente nueva que viene prácticamente de la época posterior al lanzamiento de los satélites, cuando pudimos empezar a entender cómo funcionan los niveles de energía y las partículas cerca de la Tierra. Entonces lo que vamos a ver justamente hoy es eso, fundamentalmente porque hace unos días salió una noticia de que hay una mancha solar que tiene una fulguración muy fuerte. Vamos a ver qué es una fulguración, un flare también en inglés se le dice flare, que produce una CME, que ya vamos a ver justamente qué es, y eso puede perturbar la Tierra. Y la duda es, la gente, por ejemplo, se asusta y dice, pero si esto nos apunta directamente a nosotros, este nivel de energía que está viniendo del Sol, ¿nos podemos morir? ¿Puede pasar algo? ¿Vamos a volver a la edad de tierra porque se va a quemar toda la electrónica? Bueno, esas cosas vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque al turista le interesan muchísimo estos temas, porque como siempre, como es algo que nos compete a todos, decir, pará, ¿nos vamos a morir todos? Me interesa este tema. ¿Nos vamos a quedar sin celular? Me interesa este tema. Entonces, por eso vamos a hablar del clima espacial y la actividad solar, que ahora espero que en cualquier momento lo estén viendo. Avísenme si lo están viendo. ¿Sí? Bien, ahí me ponen Sí, dedito, sí, joya. fuerte Bueno, y claro. me alegro. Fíjense, esa imagen que está arriba a la derecha es el Sol. Fíjense, tremenda mancha solar, es una de las más grandes registradas en la historia en 1947. Es varias veces más grande que la Tierra y casi es de un extremo al otro en la distancia entre la Tierra y la Luna. Las manchas solares a veces son fenomenalmente grandes como estas, y abajo tienen un detalle de la Pero misma una mancha. consulta, Sí, ¿qué es lo que hace variarla? O sea, ¿en qué momento podemos ver una mancha u otra? Porque hay momentos que, digo, yo lo veo con el filtro, ¿viste? Y hay manchas que no se ven. que no pasa O- nada y hay momentos que hay unas cuantas sí. manchas. Bueno, eso depende de la actividad solar, que es una actividad de 11 años. En cada 11 años el Sol va de un valle a un pico. En este momento, en 1947, llegó un pico bastante importante, como se darán cuenta por la cantidad de manchas. Fíjense que está toda la superficie del Sol llena de manchas, porque se fijan, está esta que uno no la puede dejar de ver, pero fíjense que acá hay más, acá, por acá. Está lleno de Pero, manchas el Sol. profe, Sí. Claudio, ese ciclo de 11 años, o sea, es cuando se invierten los polos, digamos. Eso genera la actividad. Veo que estás leyendo, Amanda, me gusta eso. Lo que Sí. sucede es que en realidad el periodo solar es de 22 años, pero nosotros vemos estos de 11 que son cuando se invierten las Sí. polaridades. Ahora lo vamos a ver en detalle por qué se forman las manchas, de dónde salen, qué son las manchas. Ya lo vamos a ver. Esto lo descubrió Galileo. Galileo fue el primero que, bueno, en realidad, si vamos a ser justos, los chinos ya tenían registradas manchas solares a simple vista. ¿Por qué? Porque una mancha solar tan fenomenal como esta se ve a simple vista. Si tenés un filtro, yo te digo, mira, hay una mancha similar a la del año 47. Vos salís con un vidrio o un filtro de soldador, lo mirás y ves el sol con un punto negro en el medio. También lo podés ver entre nubes o cuando se está poniendo el sol, que es mucho más suave, se puede llegar a ver también. Entonces los chinos, que eran muy buenos observadores, tienen registradas manchas de hace 2000 años atrás, a simple vista, que casualmente coincide con momentos de máximo solar, porque uno puede llevar para atrás los máximos. Pero modernamente Galileo fue el que descubrió con el telescopio las manchas solares, y eso fue el hecho también de que perdió la visión,
por estar viendo sin protección adecuada el sol. Pero ahora vamos a ver que fíjense que las manchas solares, acá vamos a ver unas manchas más modernas. Acá está la fotografía de Brian Gerard de Entre Ríos, pero fíjense que más o menos son parecidas. Hay una parte muy oscura y una zona externa que es un poquito más clara. Se llaman umbra y la externa se llama penumbra. Son campos magnéticos. Fíjense que acá está la mancha con todo el sol, acá está un poquito más ampliada y acá mucho más ampliada. Vamos a notar algunas cosas en el sol. Primero, fíjense que las manchas son como tienen una forma medianamente estirada. Vieron que la de 1947 también era como que estaba estirada. Y eso se debe al campo magnético. ¿Qué pasa? Acá está entrando líneas de campo magnético y acá están saliendo líneas de campo magnético. Yo les puse simuladamente, inventado, cómo serían las líneas de campo magnético. Sería una cosa así. Estaría el campo magnético entrando y saliendo, y en esos lugares, ¿se acuerdan que uno puede hablar, esto vamos a hablar un poco de física, lamento, que la temperatura que tiene algo, un gas, depende de su velocidad. Si se mueve muy rápidamente, tiene una temperatura alta, el equivalente a una temperatura alta. Entonces, muchas veces cuando hablamos de gas, y yo te digo una temperatura alta, te estoy hablando de una velocidad alta de movimiento del gas. Si el gas se mueve más despacio, se lo ve más frío, a menor temperatura. Entonces, ¿qué pasa? El gas del Sol está cargado eléctricamente. ¿Por qué? Porque está tan caliente que los átomos perdieron sus electrones y yo puedo transportar, se llama plasma. Yo agarro con un imán y parte del material del Sol lo podría desviar porque el imán tiene influencia sobre el material del Sol. El material del Sol está cargado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la masa del Sol está viajando por la superficie, el disco este que vemos acá, que se llama fotosfera, va a una determinada velocidad que representa 6.000 Kelvin, 6.000 grados. Vamos a decir 6.000 grados para no poner un número, una escala de valores en particular. Cuando el gas entra dentro de donde está la zona del campo magnético, se frena, y al frenarse se enfría, y al enfriarse la vemos oscura. Las manchas solares son simplemente lugares donde el campo magnético está entrando, frena el material que hay en esa zona y al frenarlo lo enfría un poquito. ¿Cuánto? 500, 800 grados. Suficiente como para que se vean oscuras, aunque en realidad no son oscuras. Porque si no estuviera todo el sol, serían súper brillantes porque tienen como 5.000 Kelvin. Tienen la temperatura de una estrella, la mancha, pero como el entorno es mucho más brillante, se ven como oscuras. Entonces, primero, estos temas que tienen que ver con la formación de una mancha solar. Acá tienen el ciclo de actividad solar. ¿Qué es esto? Lo que estábamos hablando recién, creo que era Santiago, que el tema de cómo van variando, porque a veces se ven mucho, a veces se ven pocas. Bueno, nosotros venimos de un periodo, estos por costumbre se le pone un número, estamos en el ciclo 25. Empezamos más o menos desde que empieza a observar Galileo. Entonces, estamos en este momento en el ciclo 25. Estamos entrando, donde está la flecha roja es hoy, en este momento, ¿ves? Más o menos 2021. En realidad tendría que estar un poquito más allá, porque ya estamos llegando al 2022. Entonces, ¿cuál es el tema? Esto es lo que se observó hasta ahora. Ven que hay una cantidad muy pequeña de manchas solares, van subiendo, hay un montón, después empiezan a desaparecer, en el año 2009 más o menos estuvimos en un mínimo, sube después y otra vez en el mínimo alrededor del 2020. Si vos empezaste a observar en el 2018, 2019, nunca viste una mancha solar, porque el sol estaba en un mínimo. ¿Qué pasa? Ahora empieza a haber más manchas, ¿por qué? Porque el sol está por acá ahora. Va a llegar en el año más o menos en el 2025, en julio del 2025, según la predicción de la NASA, vamos a llegar al máximo de actividad solar, que no va a ser muy alto. Fíjense que comparado, insisto, estas son predicciones que puede fallar. Como se dice, puede fallar. Pero digamos que hasta ahora anda bastante bien.
¿Qué sucede? Entonces vamos a ir viendo cada vez más cantidad de manchas. Cuando estemos en el 2025, va a ser normal mirar al Sol y ver que tiene manchas. Grande, chica, mediana, pero muchas manchas va a tener. Entonces lo lindo es justamente eso, que uno puede ir siguiendo. ¿Y qué pasó? Los científicos se dieron cuenta que siguiendo estos cambios se podían llegar a determinar algunos parámetros medianamente básicos del clima terrestre y del clima espacial, que son diferentes. El clima terrestre es el clima general de nuestro planeta, si está nublado, si llueve, si hace frío, si el invierno es muy frío, muy cálido. También influye la actividad solar en eso. Y hay otra cosa más importante que es el clima espacial, que es cómo está alrededor de la Tierra. Por ejemplo, entre la Luna y la Tierra, más allá, cómo está, si hay mucha energía, poca. Eso es lo que se llama clima espacial. Si quieren, tienen alguna pregunta, abran el audio y preguntan, ¿eh? No sean tímidos. Acá tienen otra imagen. Claudio, perdóname. Pero no, espera, Amanda, pero para vos no era, porque vos preguntás mucho. Dale. El funcionamiento, cuando hablamos del campo magnético, nosotros, tengo en la cabeza la imagen un poco de la Tierra, ¿no? Que está sobre los polos generando. Entonces, me quedó la duda de cómo se generan las manchas, o sea, cómo actúa el campo magnético que entra y sale en una superficie tan pequeña. Exacto. Bueno, mira, ahora más adelante tengo unos diagramas que te van a aclarar mucho cómo funciona, porque la Tierra es sólida, entonces tiene una estructura, como el Sol es gaseoso, tiene otra. Vamos a verlo, pero faltan un par de imágenes y ya llegamos. Entonces, fíjense, acá tenés el Sol completo con una mancha. Esto está ampliado, se ve la mancha, la umbra y la penumbra. Fíjense que esto es un dibujo, pero fíjense cómo tiene como una estructura, como parecen llamaraditas. Eso es el campo magnético que está haciendo que toman esta estructura. Y fíjense, acá tienen la Tierra escala. La Tierra escala es una lágrima, es insignificante comparado con el Sol y las manchas. Y si miro la superficie del Sol, ¿se acuerdan que se llama fotosfera? En realidad tiene esta estructura, tiene como, lo llaman granos de arroz. ¿Por qué se llaman así? Porque si vos mirás el centro del Sol con un buen telescopio, con un filtro por supuesto, y un día muy estable, que no vibre la imagen, se ven como si fueran como esas estructuras que parecen granos de arroz. Esos granos de arroz son burbujas de gas que están subiendo y bajando por convección, una forma de transmisión de calor. Esto es una burbuja, esto se lo tienen que imaginar como una especie de sopa, que hay burbujas, o si quieren las lámparas de lava, me parece que es más apropiado, las lámparas de lava que se vendían en la década del 70, que son esas que prendés y el gas sube por el calor que hay abajo, sube, se enfría y vuelve a bajar. Es algo similar a la superficie del Sol, con la diferencia que esta burbuja debe medir unos 2.000 kilómetros. O sea, esta manchita que está acá tiene un promedio de unos 2.000 kilómetros. Entonces, es bastante diferente en cuanto a escalas, pero el funcionamiento es lo mismo. Si uno hace una película, se ve cómo vienen del fondo, surgen y después se vuelven a perder y surgen otras. Es como que va reciclándose permanentemente la superficie del Sol. O sea, una cosa que la vemos re lisita, re linda, en realidad es un burbujeo permanente de gas. Acá tienen algunas manchas solares, que se les pone un número. Este número no tiene nada que ver con nada, simplemente se empezó por la 1 y se va por la 2800 ahora. No hay o sea, no tiene ninguna clave ni fecha ni nada. La siguiente de esta va a ser la 2782 y la siguiente 83 y así sucesivamente. AR no es que somos importantes, es Argentina, es la región activa, Active Region tal. ¿Por qué? Porque son regiones activas que hay en el Sol. Porque nosotros vemos la mancha, pero hay un montón de cosas asociadas alrededor de la mancha. Fíjense que si yo mido acá, hay un montón de estructuras que coinciden con la mancha y otras zonas. Entonces, esto es lo que uno normalmente ve en el Sol, en lo que es el visual, en lo que ven nuestros ojos.
Acá Tenía tienen. una pregunta, perdón por interrumpir. Sí, dale, dale. No, me acuerdo hace un montón, cuando era más chico, que vivía viendo documentales, y me acordaba que las manchitas o las manchas solo eran regiones más frías que la superficie en sí. No sé si es Exacto. verdad, no sé a qué se debe. Siempre tuve esa duda también. Sí, 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 es lo que más o menos les comentaba recién, que es que la superficie del Sol tiene 6.000 grados. Insisto, no vamos a usar Kelvin ni nada. Tiene 6.000 grados aproximadamente. Como en ese lugar, en La Mancha, está entrando el campo magnético frena el gas. Es como el gas que hay ahí está cargado y yo como con el campo lo puedo frenar. Al frenarlo, se Claro, claro. enfría. Me enfría. Entonces, Claro, al claro. enfriarse, se ve como una región más oscura. Ese es el motivo de la mancha, de las manchas solares. Perfecto, perfecto. Entonces, acá fíjense, tienen esta foto, la sacó José Luis Sánchez. Esto es del año pasado, del 2020. Fíjense que acá hay un grupo de manchas que en varios, fíjense que es el día 5 y el día 7. 2 días después, fíjense cómo cambió de posición. Está acá y fíjense que acá está acá. O sea, el Sol está rotando, va rotando y nosotros podemos ir siguiéndolo porque hay una doble combinación de nuestro movimiento alrededor del Sol y la misma rotación del Sol. El Sol rota sobre sí mismo en aproximadamente 25 días. En 25 días el Sol da una vuelta completa. En general, cuando vos tenés una mancha muy grande, como la de 1947, el Sol rota, da toda la vuelta por atrás y vuelve a aparecer del otro lado ya 20 y pico de días después, o no, 15 días después, ya aparece la mancha del otro lado y ya evolucionada. Y a veces del otro lado desaparecen, ya no se murió del otro lado, porque la mancha va evolucionando con el tiempo. Y a veces se hacen con estos disquitos que se llaman discos de Stanyhurst, se les puede dibujar dónde están exactamente. En general aparecen cerca del ecuador, no aparecen sobre los polos, aparecen más bien cerca del ecuador. Y estos se llaman diagramas mariposa. Insisto, esto no se le van a preguntar nada, es simplemente información para que ustedes tengan en su cabeza. Acá tienen el ciclo 12, ahora se acuerdan que estábamos en el 25, esto es 1880, fíjense cómo siempre se mantiene la actividad solar. Acá en 1960 hubo un pico interesante, acá estuvo la mancha esa del 47, acá en este pico estuvo la de 1947 en el ciclo 18. Pero fíjense una cosa, acá empieza el ciclo solar, ven que acá empieza a escalar. Y si se fijan acá, las manchas aparecen lejos del ecuador. O sea, cuando empieza el ciclo solar, las manchas están lejos del ecuador. Y cuando se va aproximando al máximo, se van poniendo sobre el ecuador. Hoy las manchas que estamos viendo están alejadas del ecuador. Por eso la que les mostré recién de José Luis Sánchez es una mancha que está recién en el comienzo del ciclo, entonces está bastante lejos del ecuador. Esto es normal también. Y por eso se llaman diagramas mariposa, porque uno va haciendo el dibujo y empieza muy arriba y se van yendo hacia el ecuador del Sol. Acá tiene algo de clasificación, esto no importa, no vamos a verlo en detalle, simplemente para que sepan que las manchas, según su forma, tienen una clasificación por letras. Por ejemplo, esa que vimos, que eran dos manchas que yo le dibujé las líneas de campo magnético, es una tipo F. Son dos manchas, fíjense que bastante parecida, una bastante gorda y una medio dispersa, con algunas pequeñas en el medio. Esa que vimos era una mancha tipo F. Las manchas van evolucionando en el tiempo. Entonces, lo que vemos desde la Tierra es bastante complicado, porque esta es la inclinación del Sol. O sea, tomando como que el plano de la Tierra, que no es correcto, si nosotros consideramos que el plano del sistema solar es el plano de la órbita, o sea, la eclíptica, el Sol está inclinado. La realidad es que el Sol está derecho y nosotros estamos inclinados, porque quien manda en el sistema solar es el Sol.
pero para el caso, tal como lo vemos desde la Tierra, el Sol parece que a veces nos muestra un poquito de un polo, después nos muestra el otro, y ahora les voy a mostrar una animación de cómo se ve. Esto es cómo se va viendo. Fíjense que acá arriba tienen las fechas. Fíjense, desde febrero, marzo, abril, mayo, este es el movimiento que parece tener el Sol desde nuestro planeta. Entonces, con estos diagramitas, uno puede ir sabiendo por dónde están las manchas solares y dónde las va a ir viendo. Esto es absolutamente observacional. Estos son los discos que les decía, los discos de Stonyhurst, que es el observatorio que los usó por primera vez, y acá abajo tienen de dónde cuernos se pueden bajar estos discos, porque hay varios para cada época del año. Después, las manchas solares, cuando se van acercando hacia los bordes, estamos viendo, imagínenselo como una pelota, lo estoy viendo en el borde, la mancha parece que está en el fondo de un pozo. Fíjense que si la mancha está, nosotros estaríamos viendo desde arriba en este diagrama, la vemos desde arriba, se ven como dos círculos, idealmente, la umbra y la penumbra. Si la veo de costado es como que la umbra se va para el costado como si estuviera en el fondo de un pozo. Se llama efecto Wilson. El efecto Wilson es algo que descubrió un astrónomo, se llamaba Wilson, de tanto observar el Sol. Y en ese momento se creía que las manchas solares eran profundas. Hoy se sabe que en realidad lo que pasa no es que están profundas, sino que se pone más transparente el material y podemos espiar un poquito por adentro, y eso hace que parezca que están en el fondo de un pozo. El efecto Wilson también es muy interesante para ver cuando tenés un telescopio, por ejemplo, estás con gente y tenés un buen telescopio que le puedes dar aumento con un filtro y le haces notar eso, y la gente se sorprende de cómo se ve que se da esa sensación tridimensional en el Sol. Y otra cosa que se hace en el Sol, obviamente, es la descomposición de la luz para sacar esto, que es el espectro. Esto es la descomposición de la luz, que hecha de una determinada manera me da todos los colores del arco iris, y las rayas es la composición química del Sol. Por ejemplo, este es H-alfa, es una línea gordísima en el color rojo, esto es puro hidrógeno. Entonces, según yo analizo esto, puedo saber la composición química del Sol. Pues de hecho así se sabe. Acá tienen también algunas fotografías tomadas durante eclipses, y fíjense que al taparse el disco del Sol se llega a ver la atmósfera del Sol, las que serían las protuberancias, y fíjense que así se va sacando la composición química que va teniendo cada parte del Sol. Esto es para que sepan de dónde se sabe esto, de dónde se sabe cómo está hecho. Esta es la manera. ¿De dónde se sabe que hay un campo magnético ahí? ¿O a alguien se le ocurrió y dijo, no, acá hay un campo magnético y ya solucionamos todo? No, hay observaciones como esta, que es un efecto que se hace cuando la luz pasa por un lugar donde hay un campo magnético o eléctrico muy fuerte, las líneas, esas del espectro, la que vimos antes de todos los colores, esas líneas se separan en varias. Eso es que hay un campo magnético muy fuerte. Esto es un espectro de una mancha solar, donde se ve perfectamente por esta división que tiene un campo magnético enorme. Y fíjense cómo que bien que se ven acá los famosos granos de arroz o granulaciones. Esta foto es fenomenal. Muy difícil fotografiar el Sol, porque al estar tan caliente, siempre hay turbulencia cerca del Sol. Entonces es difícil sacar fotos muy precisas. Entonces acá tienen cómo entra y sale en campo magnético en la superficie del Sol. De un lado, por supuesto, está el norte, del otro lado está el sur. La superficie del Sol está a 5.800, les decía 6.000 redondeando. Las manchas solares, 4.500, me parece que se les fue la mano, no están tan frías, pero bueno, no importa, esto está bueno para que entiendan. Y estas células de convección es lo que les decía, son esas burbujas que suben y bajan y hacen la granulación solar. Acá tienen también otros diagramas similares, pero más bonitos,
de cómo entra y sale las líneas de campo magnético en el Sol. Fíjense que están orientadas sur-norte, norte-sur, o sea, del otro lado están invertidas. Acá era lo que preguntaba Amanda. Este es el diagrama que preguntaba Amanda. Pero vamos a ir primero a este dibujo que está acá abajo. El Sol, como no es sólido, es completamente gaseoso, en el ecuador tiene un día de 25 días, o sea, gira en 25 días. En cambio, en el polo, casi en 35 días. ¿Qué quiere decir? Que el Sol, según yo me voy yendo hacia el norte, va girando diferente velocidad. Entonces el ecuador siempre gana y los polos se van quedando retrasados. Eso hace que cuando no hay manchas solares y el campo magnético está re lindo, como en la Tierra, eso comienza a rotar. Como el ecuador gira mucho más rápido, fíjense cómo se van deformando las líneas de campo, se van anudando, se anudan y se anudan y se anudan. En un momento se liberan y salen fuera de la superficie, como están acá, y en estos puntos es donde se hacen las manchas solares. O sea, ¿qué es la mancha solar? Es el campo magnético del Sol anudado, que después de tanto anudar y anudar, se separa, se libera y vuelve de nuevo a la situación inicial, que no hay nudos en el campo magnético. ¿Cuánto tarda esto? 11 años. El Sol está 11 años revesando su campo magnético hasta que llega un momento que se libera y empieza el ciclo otra vez. ¿Se entendió? Sí, re interesante, Claudio, realmente. ¿El signo Clarísimo. por qué es de 11 años, Claudio? Esto depende simplemente del Sol, de su velocidad de rotación y cómo se mezcla el campo magnético. No cada estrella tiene su periodo de manchas solares. Sí. De hecho, se han Todas las descubierto. estrellas tienen rotación Todas las diferencial. estrellas tienen rotación diferencial y todas las estrellas tienen manchas solares. Pero sus periodos de manchas solares son diferentes. Depende justamente de la composición promedio, la velocidad de rotación, cómo se anuda, cómo tiene el campo magnético inclinado con respecto a la rotación. Todos esos hacen que cada estrella tenga su periodo particular de rotación, periodo de manchas solares. Lo que se llama el periodo en el Sol undecenal, porque es de 11 años. Vamos a la siguiente. Bueno, miren, esto es lo que pasa en el Sol a veces, que es lo que pasó hace un par de días. El campo magnético del Sol, vieron que les decía que hace ese movimiento, como que entra y sale, pero también por el campo pueden viajar material, lo que hace este movimiento de como estas protuberancias. Se llama protuberancia eso que va. En general la protuberancia se levanta y vuelve a caer hacia el Sol y no pasó nada. Pero a veces el nivel de energía acumulado es tan elevado que se puede escapar del Sol. Por ejemplo, fíjense, ven que empieza y se repite, pero noten que hay un momento como que se ven como anillitos alrededor del brillo. No sé si se ven que ahí se ven como anillos de luz alrededor, empiezan por acá y por acá alrededor. Eso es que es tan brillante la explosión, el flare o la fulguración, es tan fuerte que ciega el sensor. Y fíjense que acá se ve como algo que sale volando, como una mancha oscura o rojiza que sale. Es parte del material que hay tanta energía que se pierde. Ahora van a ver, esto está tomado por otra nave. Por suerte, eso se llama eyección de masa coronal, CME. Una eyección de masa coronal es que justamente hay un montón de energía acumulada que en general vuelve a caer al Sol. Pero a veces es tan fuerte que se libera el campo magnético y sale despedido el gas. Eso está pasando acá arriba y como no se dirige hacia la Tierra lo vemos de costado. Menos mal que lo vemos de costado. Esto es lo que pasó, pero apuntándonos a nosotros hace 3 días o 2 días. Exactamente esto es lo que pasó. Una CME. ¿Qué pasa? Fíjense, esto es una simulación. Fíjense que está el campo magnético y que llega un momento, van a ver que
se va estirando y después como que se rompe y vuelve a achicarse. Cuando se rompe es cuando sale despedido el gas hacia la parte externa del sistema solar. ¿Qué sucede? ¿Esto pasa habitualmente? Lamento decirles que sí, esto es normal en el Sol, no es nada del otro mundo, lo hace en general. Y acá tiene una simulación cuando una CME nos apunta a nosotros. ¿Ven que Ahí sale? eso creo que me estoy tal vez adelantando, pero va por el tema de la aurora boreal, ¿no? Claro, exactamente. Fíjense que lo que pasa es que están por dos cuadros por separado porque tratan de poner el Sol está muy lejos y la Tierra está del otro lado. Entonces, el Sol primero, ven acá, emite, sale esa CME y del otro lado llega a la Tierra y al campo magnético, pero no pega directamente porque está el campo magnético en la Tierra, desvía el material y ese material va hacia los polos y por eso se producen las auroras en el polo norte y en el polo sur. Ese es el motivo exacto de lo que está pasando. ¿Qué pasa? Cuando la CME es muy fuerte, el campo magnético es como que no existe y el nivel de energía pega directamente, hasta puede pegar en el ecuador de la Tierra. De hecho, sucedió en el evento Carrington, que es la tormenta históricamente más fuerte registrada. Por suerte no se volvió a repetir. En 1859 le pegó de lleno a la Tierra y dicen que se vieron auroras hasta casi en el Ecuador. En Hawái hay registro de auroras. Y Hawái no está precisamente cerca del polo. Así que es un fenómeno muy violento. ¿Qué es lo que viene? Gas. Vienen protones, electrones, gas, a muy alta energía. Normalmente el viento solar, que es lo que desprende el Sol siempre, y eso que va alejándose del Sol, viaja a 300, 400 kilómetros por segundo. Es lo normal. En una CME puede viajar a 1000 kilómetros por segundo o más. En general, ¿qué pasa? Nosotros vemos la CME en el Sol y viene a la velocidad de la luz, porque ves ese destello que está viajando a la velocidad de la luz y decís, wow, tardó 8 minutos en llegar, porque es lo que tarda la luz en llegar hasta nosotros. Y decís, y tenemos 2 o 3 días para que llegue la CME a la Tierra. Normalmente dura entre 2 y 3 días. La de 1859, el evento Carrington, tardó 17 horas. ¿Por qué? Porque salió con tanta violencia que viajaba a varios miles de kilómetros por segundo. No es lo habitual. Puede ser que, digamos, la fuerza en algún momento sea lo suficientemente fuerte para que afecte la atmósfera o algo. No. No hay chance. No, en el caso de Marte sí, porque no tiene prácticamente campo magnético, y de hecho tiene tan poca atmósfera porque el viento solar se la voló gran parte de su atmósfera. En la Tierra nos protege el campo magnético, entonces no es para preocuparnos. Acá iba a mencionar una cosa. Sí. Vos habías recién mencionado lo de las auroras en el Ecuador. Sí. Y yo había visto que habían fotografiado auroras rojas cercano a Australia. Por eso del 1900 y pico, no sé si será... Sí. Es normal eso, es normal en Australia. ¿Por qué? Nosotros tenemos la suerte o la desgracia de que es muy difícil que desde Tierra del Fuego se vean auroras. No es imposible, es muy difícil. ¿Por qué? Porque el campo magnético, el polo magnético, está entre la Antártida y Australia. Entonces es más fácil que se vea en Australia o en la Antártida, por supuesto, que se vea en Tierra del Fuego. No es imposible que se vean en Tierra del Fuego, pero es raro, bastante raro. Y esto que ven acá es una simulación de cómo va ondeando el campo magnético por el efecto de la energía del Sol que viene desde la desde la izquierda, y va barriendo el campo magnético. Fíjense cómo ondea como si fuera una bandera. Esto es normal, pasa todos los días.
Entonces, antes de hablar de esto, espera, porque si no van a empezar a mirar y no quiero que miren la imagen, les voy a poner esto. ¿Cuál es el tema? Puede ser que esto nos mate, porque van a escuchar que van a decir, no, esto es peligrosísimo. Bueno, estas tormentas ocurren siempre. Y 1859 es la primera vez que teníamos la tecnología para detectarla. Pero han sucedido, tiene que haber sucedido miles de veces en los últimos millones de años y todavía estamos acá. O sea, para los que nosotros estamos dentro del campo magnético de la Tierra y dentro de la atmósfera, que es la segunda barrera, a nosotros no nos afecta en nada, en nada. No hay, no te puedes tener mutaciones, no vamos a sufrir absolutamente nada. Sí es un problema para la tecnología. En 1859 ya estaban empezando a ver los primeros tendidos de telégrafo y se quemaron gran parte de las líneas por la tormenta solar. Entonces, ¿para quién es peligroso esto? Para un astronauta en la Luna, y yo te diría que es mortal. Un astronauta en la Luna se muere, sencillamente porque es un nivel de radiación demasiado alto. La Estación Espacial Internacional tiene que tener algunos cuidados. En general lo que hacen es apagar toda la electrónica de la nave y meterse ellos en los lugares más protegidos de la estación. Los aviones de gran altura pueden llegar a tener carga eléctrica en la superficie. No es conveniente, obviamente, dentro de lo posible, con una tormenta muy grande como el evento Carrington, se suspenderían los vuelos de gran altura y se desconectarían gran parte de las estaciones eléctricas y se pondrían fuera de, o sea, se apagarían los satélites también, hasta los de GPS. Nos afectaría un par de días. Un par de días estaríamos molestos porque no tendrías el GPS, no tendrías muchas cosas. Pero más allá de eso, una vez que pasó el CME, que tarda 48 horas máximo, volvés a conectar todo y ya está. No es que vamos a volver a la edad de piedra, eso no va a pasar. Ha pasado, sí, que se han quemado algunas redes eléctricas en el 2000, 2000 y pico, en Quebec, me parece, se quemaron algunas líneas de alta tensión, se quemaron por el efecto de una tormenta solar. No digo que no vaya a suceder, pero son cosas que se pueden prever. Uno sabe con mínimamente un día de anticipación que va a pasar. Entonces hay contingencias, hay planes de contingencia. Che, mira, el máximo efecto va a ser acá, acá y acá. Se desconectan o se trata de tener lo menos conectado posible los sistemas eléctricos. Los satélites, como les decía, se apagan directamente. ¿Por qué los queman? Los fríe. Todo el sistema eléctrico que está sin la protección de la atmósfera o muy altos, directamente los fríe. Todo lo que los satélites geoestacionarios se apagan porque los deja fritos si se quedan prendidos. Entonces, es complicado, pero no es peligroso. No es nada que nos tenga que sacar el sueño. Sí. Una pregunta. ¿Sí? Las manchas solares, por ejemplo, las explosiones, ¿se pueden predecir? Es decir, ¿se controlan las manchas solares para ver si va a haber alguna explosión? ¿O eso es inevitable? O sea, pasa, es sorpresivo. Mira, todavía no tenemos capacidad predictiva del Sol. Apenas sabemos lo que va a pasar con cierta seguridad con unas horas de anticipación y gracias. En general lo que se hace es mirar el Sol para cuidar esto. O sea, se mira el Sol, como no lo podemos predecir, se mira el Sol. De todas maneras, piensen una cosa, tiene que ser en el Sol que esté apuntándonos justo a nosotros. Es muy raro. Yo les diría que una cada 100.000 tiene la probabilidad de estar apuntando a la Tierra. Entonces, son fenómenos raros. De hecho, insisto, la última vez fue en 1859. O sea, hace
150, casi 170 años, que no volvió a pasar. Entonces no son fenómenos muy comunes, pero podría suceder. Por eso justamente no hay que tener miedo, hay que En tener ese cuidado. momento, ¿Cómo? en ese momento ya se observaba el sol en 1847. Sí, el sol ya se observaba. El sol se observa, las explosiones. el sol se observa desde la época de Galileo, científicamente hablando, digo, o sea, siguiendo la cantidad de manchas, se observa desde 1600. Desde 1600 se lo observa, hasta hoy, y cada vez más, porque justamente les decía esto, el clima espacial. El clima espacial es todo esto que hace que sepamos qué es lo que está pasando alrededor nuestro, porque cada vez se influencia más. Inclusive, se sabe que hay, a ver, no me acuerdo si puse la imagen o no, vamos a ir a la siguiente. A ver, sí, la puse. Entonces, no les mostré esta inicialmente. Esto es para los que les digan que el efecto del hombre no tiene nada que ver con el calentamiento global. Primero, vamos a remitirnos a análisis científico. O sea, no es lo que yo creo, lo que me gusta o lo que me deja de gustar. ¿Por qué? Porque el tema de la polución de los vehículos y todo lo demás, hay tanto dinero atrás que lamentablemente, ¿qué se hace? Las mismas empresas contaminantes le pagan investigación a meteorólogos que dicen que no tiene ninguna relación y que el efecto con nosotros no tiene nada que ver, que es un efecto del sol, cambios globales del sol a largo plazo. Bueno, entonces hay presentación de trabajos como ese y se agarran de eso para decir, ¿ves que este trabajo científico dice que no tiene nada que ver? El otro día leí una cosa muy interesante, que se tomaron el trabajo de hacer una búsqueda de todos los trabajos sobre calentamiento global que se publicaron en los últimos, no me acuerdo si eran 20 o 30 años. Todos los papers de investigación que trataban solamente el tema del calentamiento global. El 99,9% hablan de que el efecto del calentamiento es por efecto del hombre. Y hay unos 25 trabajos que dicen que no. Hay miles que dicen que sí y hay 25 que dicen que no. Esos 25 son los que están pagados para que digan que no, porque así funciona el mundo. Entonces, como prueba también, fíjense, estos datos son de la NASA, que se pueden buscar, son libres. Acá tienen la cantidad total de energía que emite el Sol, que obviamente, como es una estrella, va cambiando lentamente, no es que siempre mande exactamente lo mismo. Entonces, hay algunas variaciones, en la línea amarilla, fíjense que ahora está emitiendo un poco menos de lo habitual. Fíjense que son 1361 y baja a 1360,5. O sea, es realmente muy estable, pero tenemos una capacidad para medir con mucha precisión el nivel de energía. Noten que esto es la temperatura global de la Tierra. Fíjense cómo esta es la línea promedio. Noten que acompaña bastante a la energía del Sol, hasta 1960. Casualmente en esa época el Sol empieza a bajar y la temperatura de la Tierra sigue subiendo. O sea, es el efecto del humano en el calentamiento global. Nos guste o no nos guste, estamos haciendo un desastre en eso. Pero bueno, de a poco se van convenciendo de que el efecto humano está cambiando el clima. ¿Había leído que el Sol en una clasificación que es una estrella variable? El Sol es una estrella, a ver, al Sol se lo considera una estrella no variable, o sea, una estrella estable. Pero si lo mirás con la suficiente precisión, y es una estrella variable porque tiene mancha solar, entonces no tiene un cero de variación, sino que tiene unas mínimas variaciones de brillo. Entonces,
vos podés considerar que en un punto tiene pequeñas variaciones, pero son insignificantes. A nivel astronómico se lo considera una estrella no variable. Y acá, fíjense, estos son los últimos 400 años de seguimiento del Sol. Acá más o menos, al principio, empezó a observar Galileo. Noten que poco después que empezó a observar Galileo, en 1650, empieza el mínimo de Maunder. El mínimo de Maunder es el astrónomo que se dio cuenta que hubo un mínimo tremendo de prácticamente casi 80 años, que no había una miserable mancha solar. Si Galileo hubiera estado mirando por acá, hubiera dicho que el Sol no tenía manchas, porque era muy, muy poco lo que se veía. Esto es normal en las estrellas, o sea, no es una cosa absoluta, tiene 11 años. Fíjense que tuvo un momento de muy pocas manchas, y estas fechas coinciden con una que se llama la pequeña edad de hielo en Europa. O sea, que evidentemente hay una correlación con la temperatura global de la Tierra con la actividad solar. No se sabe todavía exactamente cómo, porque el fenómeno del meteorológico es muy complejo, mucho más complejo de lo que nosotros creemos. Pero fíjense las tremendas variaciones, estas son el periodo de 11 años, pero si se hace el promedio, ven que hay como mínimos que va teniendo, y hoy estamos por acá. Vamos a esperar a ver cómo se desarrollan los próximos máximos. Pero lo interesante, me interesaba que vieran esto, primero para que vean que ha habido mínimos importantes y que están relacionados con bajones de temperatura global de nuestro planeta. O sea que hay una relación, sin duda hay una relación, pero fíjense que la relación acá, frío, acá de nuevo hubo una pequeña edad de hielo en Europa, les digo en Europa porque es donde se midió, y a partir de ahí, fíjense que tenemos un pico que podríamos llegar a decir, mira, hasta 1950 la temperatura estaba subiendo, entonces puede ser que el calentamiento sea eso, pero acá empezó a bajar y la temperatura global de la Tierra sigue subiendo. Así que hay un efecto adicional más allá de la actividad solar. Creo que era la última, sí. Vamos a dejar de compartir. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro el tema de la actividad solar, de las manchas solares, de qué es un flare, qué es una fulguración, y la fulguración. Lo que me interesa que les quede claro es que hay manchas solares que están asociadas al campo magnético. Cuando la energía contenida es muy fuerte, el campo magnético se levanta por encima de la superficie del Sol y se puede romper. Cuando se rompe, hay un flare, hay una emisión muy fuerte de energía y se pierde gas del Sol que se llama CME, es una emisión coronal, es una emisión de material coronal. Eso puede llegar a la Tierra. Muchas veces llega a la Tierra, normalmente no es muy fuerte, en esta oportunidad fue relativamente fuerte, se la mide entre G1 y G5. El efecto que fue ayer fue G3, una G3, o sea que fue interesantemente fuerte. Lo máximo es G5. Y también se hacen recuentos que se llaman KP, es la letra K con P, que es el recuento de protones. Eso ya se mide directamente en la superficie de la Tierra. Hay detectores puestos en distintos lugares de la Tierra que te dan lo que se llama índice KP. Cuando supera 5 es que está complicado. Pero, insisto, no es nada peligroso. No son cosas que nos puedan afectar biológicamente, no hay ningún efecto. Pero sí hay que tener cuidado con la cuestión electrónica, que ahí sí se puede armar un desastre. Si no se desconectan, es probable que se queme, que quede sin luz prácticamente todo el planeta, con un efecto, un evento como el Carrington. Si todo continúa como si nada, es factible que se quede sin luz casi todo el planeta. O sea, se quemarían las centrales eléctricas, se quemarían prácticamente todas. Entonces, sí es un tema para prestar atención, no para preocuparse.